¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Paul Eric y el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que es la fiebre reumática. Así que comencemos con el concepto. ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que tiene componentes autoinmunitarios por culpa de un bicho llamado estreptococo beta hemolítico del grupo A, mejor conocido como Streptococcus pyogenes. Vamos a mencionar qué tan frecuente es esto. ¿Sale? La fiebre reumática se va a dar principalmente en niños de 5 a 15 años. Tiene una prevalencia a nivel mundial de 33 millones de casos. Y es de importancia médica porque puede llegar a generar cardiopatía reumática, la cual se puede llegar a ser crónica y esta sucede más frecuentemente en mujeres. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, van a estar directamente relacionados con que yo me llegue a enfermar, que me llegue a dar una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo piógenes. ¿Y de qué depende que yo me enferme de ese estreptococo? Bueno, primero que nada, en el invierno y en las temporadas de lluvias, el hacinamiento, hecho de estar conviviendo con muchas personas, y no solamente en casa, sino en transporte público, en el trabajo, facilita su transmisión, y los cambios bruscos de temperatura, así como obviamente en contacto directo con personas enfermas. Ahora, para que podamos entender un poquito más acerca de qué es la fiebre reumática exactamente, tenemos que mencionar su fisiopatología. Vamos a tener que al día de hoy no se conoce muy bien a qué se debe la fiebre reumática. Se sabe que es una lesión que ocurre en los tejidos que está mediada por un mecanismo autoinmunitario, donde el cuerpo humano piensa que partes de sus tejidos son ese estreptococopiógenes. Está confundido, está equivocando de enemigo. Y eso sucede porque las proteínas que tienen estreptococopiógenes se parecen mucho a ciertas proteínas que hay en ciertos componentes de los tejidos, del tejido conjuntivo sobre todo. Así que vamos a ir viendo paso a paso qué sucede aquí, ¿sale? Primero vamos a tener la adhesión y la invasión a lo que va a corresponder al epitelio faríngeo por parte del estreptococo del grupo A, que ya dijimos que es el estreptococo piógenes, ¿no? Que acaba de estar representado. Esta bacteria llega, empieza a invadir las células epiteliales y pues causa ya su proceso infeccioso como tal. Y como cualquier proceso infeccioso, pues se va a desencadenar la inmunidad adaptativa. Así que se van a detectar los antígenos de este estreptococo del grupo A y estos antígenos se van a ir presentando, como es costumbre, por ser unas presentadoras de antígeno a través de su molécula de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T. Una vez que el linfocito T reciben información, comienzan a liberar linfocinas y por su parte, ahora los linfocitos B comienzan a crear anticuerpos. Pero aquí comienza un problema. Como yo les dije al inicio, el antígeno se parece químicamente a algunos componentes que hay en el tejido conjuntivo del propio cuerpo humano. Así que estos anticuerpos y estos linfocitos T comienzan a ser autorreactivos, es decir, no solamente van a atacar a Streptococcus sino que como se parece tanto químicamente a esos otros componentes del tejido conjuntivo, también va a empezar a atacar a esos otros componentes. Y esto va a generar autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos, así como también los propios linfocitos T que están autorreactivos, van a comenzar a atacar distintas partes del cuerpo, en tejidos y órganos específicos, los cuales van a ser en corazón, que va a ser atacado por los mismos anticuerpos y por los linfocitos T por esta reacción cruzada, este mimetismo molecular. Va a atacar a los núcleos basales, que son un grupo es un grupo de sustancia gris que está en el cerebro, y en este caso estos se van a dañar por acción de los autoanticuerpos.
característico que va a atacar a las articulaciones, específicamente a lo que va a corresponder a tejido sinovial. En este caso se ve afectado por un depósito de inmunocomplejos y en algunas ocasiones también puede afectar a la piel con aparición de eritema o incluso nódulos, que esto sucede a manera de hipersensibilidad retardada. Con base a todo esto, ¿cómo se va a manifestar clínicamente esta respuesta autoinmunitaria que fue desencadenada por el antígeno de Streptococcus pyogenes? Bueno, todo esto sucede unas 2 semanas después de que me dio una infección por ese estreptococo. Y este cuadro puede llegar a persistir durante 2 a 4 semanas, aunque hay algunos signos particulares que pueden llegar a persistir hasta meses. Ahorita vamos a mencionar cuáles. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Acá vamos a encontrar de cajón, por eso se llama fiebre reumática, da fiebre. La fiebre va a ser el signo más frecuente de la fiebre reumática, más del 90% de los pacientes lo van a tener. Pero pues la fiebre es bien inespecífico, ¿no? Debe de haber otra cosa. Así que el 75% de los pacientes van a tener poliartritis de grandes articulaciones. De ahí, ¿cuál es el siguiente signo más frecuente? La carditis, específicamente endocarditis y a su vez con lesión a las válvulas. En un 30%, ¿se acuerdan que habíamos dicho que afectaba a los núcleos basales que están en la base del cerebro? Y esos sirven mucho para poder regular los movimientos. Así que pueden llegar a presentar Corea de Sydenham o Corea de San Vito. Y menos del 10% puede llegar a presentar las manifestaciones cutáneas, que son los nódulos subcutáneos y el eritema marginal. Vamos a profundizar un poquito más en las características de cada uno de estos, ¿sale? De la fiebre, pues no, porque pues, es fiebre, ¿no? Es un signo universal prácticamente de enfermedades inflamatorias e infecciosas. Pero sí vamos a profundizar ahora en la poliartritis de grandes articulaciones. Esta poliartritis es la afección articular más frecuente y va a ser grave en adultos jóvenes. Sus características va a ser asimétrica, migratoria, ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede que me afecte más las articulaciones grandes del lado derecho que del izquierdo, viceversa. Luego, al ratito, a lo mejor era la del tobillo, al ratito es la rodilla, al ratito es la cadera, es decir, es ascendente y migratoria. Por lo general, afecta de entre 6 hasta 16 articulaciones simultáneamente y llega a ser bastante incapacitante durante la primera semana. Hay algunos pacientes que pueden llegar a desarrollar una complicación de esto que se llama artropatía de Jaycoat o también llamada artropatía de posfiebre reumática crónica, que esto causa deformidad en los dedos, muy parecido a lo que era la artritis reumatoide, pero afortunadamente es raro. Si yo tomara una muestra de líquido sinovial de esta afección articular, obviamente no voy a encontrar ninguna bacteria, ningún dato infeccioso, porque recordemos que esto es autoinmune. Y lo que voy a encontrar entonces va a ser inflamación estéril. Ahora, en cuanto a la carditis, vamos a tener que se va a enfocar particularmente en endocarditis, creando valvulopatías, siendo la insuficiencia mitral la más frecuente de todas y la menos frecuente va a ser la insuficiencia aórtica. Lamentablemente, la mitad de las personas que llegan a tener carditis por fiebre reumática van a tener afectación valvular permanente muchos años hasta décadas después del episodio. Se llama carditis porque en teoría puede afectar a cualquier parte del corazón, pero honestamente es raro que afecte más allá, de tal manera que solo menos del 10% de los casos puede llegar a tener pericarditis. También puede haber corea, que en la corea van a ser una serie de movimientos involuntarios que se van a estar dando. Van a ser principalmente en los niños, sobre todo con mayor predominio en niñas después de la pubertad, y puede afectar hasta el 40% de ellos. Pueden llegar a pasar hasta 6 a 8 semanas desde que empezó la artritis y la valvulopatía hasta que ya comienza en la Corea. Así que en la Corea, por lo general, llega a tener una aparición mucho más tardía. Y como yo digo, van a ser movimientos involuntarios sin propósito del cuerpo que van a tener mayor predominio en una mitad
de nacar en las extremidades y que van a cesar durante el sueño. Este movimiento, la Corea de Sydenham, también se le conoce como danza de Zambito o Corea de Zambito. Así en breve en la historia, porque sí está bien interesante. Había una vez un santo que era Zambito, que lo condenaron a la hoguera de manera injusta, y mientras estaba ardiendo en la hoguera, todos los presentes, a manera de castigo divino, comenzaron a tener esta Corea, y por eso se puso danza de Zambito. Bueno, ahora vámonos con las manifestaciones cutáneas. Habíamos mencionado de los nódulos subcutáneos, como este chiquitín que estamos viendo acá. Estos nódulos, por lo general, van a aparecer en las articulaciones, como codos, rodillas, tobillos, y van a tener tres características importantes. Son firmes, no duelen y van a tener un tamaño de entre 0,5 y 2 centímetros. Por lo general, cuando se trata de una carnitis grave es cuando aparecen. Así que si en la exploración física encuentran nódulos subcutáneos en el contexto de fiebre reumática, sí hay muchísimo riesgo de que este paciente se me vaya a poner en grave de navalvuonopatía. Y estos nódulos rara vez llegan a durar más de un mes, solito se quita. De ahí que tenemos ahora el eritema marginado. El eritema marginado es una respuesta de hipersensibilidad tardía y tiene tres características importantes, perdón, que es evanescente, no deja cicatrices y no duele. Tampoco da picazón. ¿A qué me refiero con evanescente? Bueno, quiero que observen, me voy a acercar tantito a la imagen para que la puedan ver mejor. Vean que en la imagen alguien le rayó con un lapicero a pobre niño, una parte en la piel. ¿Por qué se rayó así? Porque hace un par de horas ahí empezaba la lesión. Pero como pueden ver, tiempo después ahora ya estamos viendo que la lesión ya avanzó, como que si se estuviera desplazando a lo largo de la piel. A esto nos referimos con que es evanescente y se va a estar extendiendo de manera centrífuga. Y la piel, en centro de la piel de esta lesión, va a recuperar poco a poco su estado normal. Esta eritema marginado dura si acaso menos de un día y por lo general cuando los niños se bañan es cuando se nota más rápido. Bueno, ya tenemos en cuadro clínico. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de fiebre reumática? Bueno, necesitamos dos cosas importantes. Primero, tener un antecedente de que a este paciente le dio faringoamigdalitis por estreptococo piógenes. ¿Y eso cómo lo puedo establecer? Para ir a la segura, lo puedo hacer con un cultivo de exudado faríngeo que me haya dado positivo o bien a través de títulos de antiestreptolicina u otros anticuerpos frente a estreptococo. Ya igual algunas guías te sugieren que si el paciente tuvo un diagnóstico clínico con escarlatina, pero dado en contexto también de la ubicación geográfica donde esté nuestro paciente, pues con la pura clínica, si nosotros establecimos ese antecedente previo de faringamigdalitis estreptocócica, pues ya es más que suficiente. Y además de tener el antecedente, obviamente necesitamos encuadro clínico. Si nuestro paciente cumple aspectos de encuadro clínico y en antecedente de faringoamigdalitis, vamos a aplicar algo que se llaman criterios de Jones modificados. ¿Y qué son los criterios de Jones modificados? Bueno, son una serie de ítems que yo voy a ir verificando y si mi paciente cumple dos criterios mayores o al menos un mayor y dos menores, acompañado del antecedente de la infección estreptocócica previa, yo ya establezco el diagnóstico de fiebre reumática. ¿Cuáles son los criterios mayores de Jones? La poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, la carnitis, la corea, que si se dan cuenta son las manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar ahorita. Así que con que mi paciente tenga antecedente de la infección, más dos de estas cosas que hemos practicado, el paciente ya tiene fiebre reumática establecida. Pero también hay unos criterios menores, donde aquí entra la fiebre, dolor de las articulaciones, pero aunque sea una, en antecedente de que haya tenido un episodio de fiebre reumática, porque sí, señores, te puede dar más de una vez, que haya tenido antecedente de que cuando le dio fiebre reumática haya tenido carnitis reumática, que tenga mediadores de fase aguda elevados como la velocidad de sedimentación globular o la PCR, la proteína C reactiva, o bien, evidentemente, para eso ocupamos un electrocardiograma que tenga un intervalo PR alargado. Si el paciente tiene
dos de estos mayores ya tiene fiebre reumática. O bien si tiene uno de estos y dos de estos, también tiene fiebre reumática. Ahora, estos criterios de Jones se modifican si el paciente ya le dio fiebre reumática antes. Si ya tuvo fiebre reumática antes, acá sí se puede agregar otro ítem que es con el solo hecho de que tenga tres criterios menores. Bueno, así ya lo diagnostiqué. Ahora, ¿qué sigue? En tratamiento. Todos los pacientes con fiebre reumática aguda se deben de hospitalizar. Y en tratamiento de mi paciente va a estar bajo las siguientes bases. Primero, la erradicación del estreptococo del grupo A. Segundo, antiinflamatorios no esteroideos. Y tercero, sintomático, principalmente para las manifestaciones cardiovasculares que pueden ocasionar las valvulopatías. ¿Cómo va a ser el esquema de erradicación del Streptococcus pyogenes? Bueno, primero que nada, es importante mencionar que los pacientes que ya les dio fiebre reumática una vez van a tener mayor posibilidad de desarrollar fiebre reumática si les vuelve a dar la infección por este Streptococcus pyogenes. Y entre más veces me esté dando fiebre reumática, tengo muchísimo más riesgo de poderme quedar con una valvulopatía ya permanente. Así que por esa razón, porque yo ya no quiero que a mi paciente le siga dando más fiebre reumática para que no se quede con un problema cardíaco para siempre, voy a tener que darle obviamente en medicamento de primera elección para faringoamigdalitis estreptocócica va a ser la penicilina G benzatínica. Vamos a aplicar de manera intramuscular 1.2 millones de unidades y lo vamos a estar dejando una vez al mes durante mínimo 10 años. ¿Por qué tan, incluso algunas veces se deja para siempre? ¿Por qué tanto tiempo? Vuelvo a insistir. Para que le dé fiebre reumática, le tiene que dar otra vez una infección por el estreptococo. Y si le vuelve a dar y vuelve a tener fiebre reumática, va a quedar con complicaciones cardíacas o aumenta el riesgo de que se quede con esas complicaciones cardíacas ya para siempre. Por ese motivo, voy a tener que estar constantemente impidiendo que ese estreptococo pudiera llegar a colonizar la región de la faringe. Y en alérgicos, pues ya sabemos, en de primera elección de alternativa es la eritromicina. Los AINES, de manera tradicional, y créanme que estuve investigando si había algún mecanismo de acción o algo en particular, pero no encontré. Pero de manera tradicional se ha visto que el ácido acetil salicílico presenta muy buena respuesta para poder reducir las manifestaciones, sobre todo de las artralgias. Se va a estar administrando en una dosis de 80 a 100 miligramos kilo a día, fraccionado en dosis y sin exceder de 8 gramos todos los días. En dado caso de que no haya sido acetilsalicílico, también se ha visto que el naproxeno llega a tener efectos bastante similares. En ambos casos, no importa cuál de estos dos escojamos, se debe de continuar de 1 a 2 semanas hasta que se hayan resuelto las manifestaciones clínicas de encuadro, no solamente en las artralgias. Ahora vámonos a lo sintomático. Recordemos que en tener valvulopatía me puede llegar a condicionar insuficiencia cardíaca. Así que en tratamiento va a ir en caso que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca, voy a tener que enfocarme en manejo farmacológico, restringirle los líquidos y en el reposo en cama. Puede llegar a ser necesario, por la misma insuficiencia, si el paciente tiene edema, pues llegar a darle diuréticos, principalmente diuréticos de ASA y también se pueden estar dando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el alapril para mejorar lo que va a corresponder a las manifestaciones de esta insuficiencia cardíaca. Y si bien es cierto que es una enfermedad autoinmunitaria y en muchas enfermedades autoinmunitarias se llegan a usar esteroides, la mera verdad es que no hay una evidencia sólida que diga que los esteroides se deben de usar. Y si acaso se recomienda prednisona, algunos estudios recomiendan prednisona únicamente en casos donde el paciente tenga carditis de moderada a grave. Y en este caso se va a dar junto con el ácido acetilsalicílico. Y recordemos que se debe de dar durante 2 a 4 semanas y precisamente para poder evitar complicaciones del eje de adrenal, vamos a tener que hacer una reducción gradual progresiva cuando ya no vayamos a quitar. Y ya por último, las complicaciones.
Como ya les había dicho, lamentablemente en 50% de los pacientes van a tener la posibilidad de sufrir una recaída, de volver a tener otro episodio de fiebre reumática. Y vamos a tener que de entre en 35 hasta en 70% de los pacientes que tuvieron fiebre reumática llegan a desarrollar cardiopatía reumática clínica crónica, que es básicamente que se quedan con su lesión de la valvulopatía para siempre. Y este riesgo va aumentando más y más entre más episodios de fiebre reumática he tenido. Por eso vuelvo a insistir, por eso se justifica en que se les esté dando antibiótico cada mes para poder erradicar a esta bacteria. Y bueno. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.